Hola, hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, con mucha energía y listos para un nuevo vídeo lleno de chisme, análisis y, por supuesto, mucho amor turco. Y hablando de amor turco, prepárense porque hoy vamos a sumergirnos de lleno en la magia y la química explosiva que desprendían Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, ya saben de quiénes hablo, los protagonistas de nuestra amada serie Erkenci-Kuş, o como la conocemos en español, Pájaro Soñador. ¿Por qué este vídeo? Porque, amigos, la química entre Can y Demet es legendaria. Y como la historia no se acaba, el romance tampoco. En especial el de sus fans, que son muy curiosos. Es una química que traspasó la pantalla, y aunque no haya habido confirmación oficial de un romance real, la conexión que tenían era tan intensa que nos dejó a todos soñando despiertos. Y hoy vamos a revivir esos momentos mágicos, analizar sus miradas, sus gestos, y todo lo que nos hacía pensar que entre ellos había algo más, algo muy especial. Así que si eres un fan de Erkenci-Kuş, si te enamoraste de Sanem y Can, si te preguntas si alguna vez hubo algo más que amistad entre estos dos, este vídeo es para ti. Prepárense para un viaje lleno de recuerdos, de análisis y de, por supuesto, mucha emoción. Y antes de empezar, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre sus series y actores turcos favoritos. Vamos a darle. Empecemos por el principio. Para los que no estén familiarizados con Erkenci-Kuş, la serie nos cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que aspira a ser escritora, y Can, un fotógrafo de éxito con un espíritu libre y aventurero. Ambos se conocen en una agencia de publicidad y a partir de ahí, surge una relación llena de malentendidos, secretos y sobre todo, mucho amor. La trama es adictiva con personajes entrañables y una ambientación que te transporta a Estambul. Pero sin duda, lo que hizo de Erkenci-Kuş un éxito rotundo fue la química entre Can Yaman y Demet Özdemir. Desde el primer momento se notó que había algo especial entre ellos. La forma en que se miraban, los roces, la complicidad, todo irradiaba una energía que era imposible de ignorar. Era como si la cámara fuera un testigo más de su conexión, una conexión que traspasaba la ficción y nos hacía creer que lo que veíamos era real. ¿Y saben qué? Eso es lo que más nos gusta. Ahora vamos a profundizar en esa conexión, desmenuzando cada detalle que nos daba pistas sobre la posible relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Porque, amigos, la magia no surge de la nada. Se construye, se alimenta y en el caso de Can y Demet, se manifestaba en cada interacción, en cada mirada, en cada gesto. *** El encuentro, un flechazo inmediato en la pantalla ***. El casting de Erkenci-Kuş fue clave para el éxito de la serie, y la elección de Can Yaman y Demet Özdemir como protagonistas fue un acierto rotundo. Desde el momento en que sus personajes, Sanem y Can, se cruzaron en la pantalla, la chispa fue evidente. La forma en que se complementaban, la forma en que se retaban, la forma en que se atraían, todo era palpable. Recordemos las primeras escenas, el primer encuentro en la agencia, las miradas furtivas, las sonrisas tímidas. Era evidente que algo estaban haciendo entre ellos, una conexión que iba más allá del guión. La química era tan palpable que los espectadores, como nosotros, nos enganchamos al instante. Queríamos saber más, queríamos ver cómo evolucionaba esa relación, y la serie nos lo dio. *** Analizando las miradas, el lenguaje silencioso del amor ***. Como mencioné antes, las miradas son ventanas al alma, y en el caso de Can y Demet, eran ventanas a un universo de sentimientos. Vamos a detenernos en algunas escenas específicas donde las miradas cobraron un significado especial. La mirada de deseo *** en las escenas románticas, las miradas de Can y Demet eran intensas, llenas de deseo y pasión. No necesitaban palabras, sus ojos lo decían todo. Podemos recordar la escena en la playa, donde la luz del sol se reflejaba en sus rostros, y sus miradas se entrelazaban en un silencio cómplice. Era un momento de conexión profunda, de anhelo, que traspasaba la pantalla y nos hacía sentir parte de su historia. La mirada de cariño no solo de deseo vivía la pareja. También existían miradas llenas de ternura, de cariño, de afecto. Esas miradas se veían en los momentos de complicidad, cuando se reían juntos, cuando se apoyaban, cuando se consolaban. Era una mirada que transmitía seguridad, confianza y un profundo afecto mutuo.
Asterisco 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 la mirada de celos asterisco asterisco en los momentos de tensión, cuando los celos se apoderaban de los personajes, las miradas de Khan y de Met se volvían más intensas, más penetrantes, más desafiantes. Era una mirada que revelaba el miedo a perder al otro, la preocupación por la posible infidelidad, la lucha por el amor. Asterisco 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 la mirada de arrepentimiento asterisco asterisco después de las peleas, cuando los personajes se daban cuenta de sus errores, sus miradas se llenaban de tristeza, de arrepentimiento, de un deseo de enmendar las cosas. Era una mirada que pedía perdón, que buscaba la reconciliación, que reflejaba la fragilidad del amor. Analizar estas miradas nos permite entender mejor la complejidad de la relación entre Sanem y Khan, y también nos da pistas sobre la posible conexión entre los actores. Porque, amigos, es difícil fingir esas miradas, es difícil simular esa conexión, es difícil no sentir algo cuando te estás mirando a los ojos con tanta intensidad. Asterisco asterisco las sonrisas, el reflejo de la felicidad compartida asterisco asterisco. Las sonrisas son otro elemento clave para entender la química entre Khan y Demet. Sus sonrisas eran genuinas, auténticas, y reflejaban la felicidad que sentían al estar juntos. Asterisco 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 la sonrisa cómplice asterisco asterisco cuando se miraban y sonreían al mismo tiempo, compartiendo un chiste interno o un momento de complicidad. Esas sonrisas eran una señal de que se entendían, de que compartían un lenguaje propio, de que se divertían juntos. Asterisco 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 la sonrisa de apoyo asterisco asterisco cuando se sonreían para animarse, para darse fuerzas, para demostrarse que estaban ahí el uno para el otro. Esas sonrisas eran una señal de que se cuidaban, de que se protegían, de que eran un equipo. Asterisco 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 la sonrisa de amor asterisco asterisco cuando se sonreían con una mirada que lo decía todo, con una sonrisa que reflejaba el amor que sentían. Esas sonrisas eran una señal de que se amaban, de que estaban enamorados, de que eran felices juntos. Observar estas sonrisas nos permite entender mejor la dinámica entre Khan y Demet, y también nos da una idea de la conexión que existía entre ellos. Porque, amigos, la felicidad es contagiosa, y las sonrisas de Khan y Demet nos contagiaban a todos. Asterisco asterisco el lenguaje corporal, el cúmulo de la intimidad asterisco asterisco. El lenguaje corporal es un aspecto fundamental para analizar la química entre dos personas. Los gestos, las posturas, el contacto físico, todo revela mucho sobre lo que sienten y piensan. En el caso de Khan y Demet, su lenguaje corporal era muy revelador. Asterisco 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 el contacto físico asterisco asterisco los roces, las caricias, los abrazos eran constantes entre Khan y Demet. Se tocaban, se abrazaban, se tomaban de la mano, y estos gestos revelaban una cercanía, una intimidad y una confianza que era difícil de disimular. Asterisco 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 la proximidad asterisco asterisco se acercaban el uno al otro, se sentaban muy juntos, se hablaban al oído, y esa proximidad era una señal de atracción, de deseo y de una conexión profunda. Asterisco 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 las posturas asterisco asterisco adoptaban posturas similares, se imitaban, se reflejaban, y esas posturas eran una señal de que se entendían, de que estaban en sintonía, de que eran almas gemelas. El lenguaje corporal de Khan y Demet era muy expresivo, y revelaba una intimidad y una conexión que iba más allá de la ficción. Era evidente que se sentían cómodos el uno con el otro, que disfrutaban de la compañía del otro, y que había una atracción mutua. Asterisco asterisco entrevistas y eventos, el juego de miradas y palabras asterisco asterisco. Las entrevistas y los eventos promocionales de Erkencikus fueron otra fuente inagotable de pistas sobre la posible relación entre Khan Yaman y Demet Özdemir. En estas ocasiones, la química entre ellos se hacía aún más evidente. Asterisco 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 las miradas cómplices asterisco asterisco se miraban constantemente, se reían juntos, se intercambiaban miradas llenas de cariño y complicidad. Era evidente que se entendían, que compartían un lenguaje propio, y que se sentían cómodos el uno con el otro. Asterisco 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 las palabras cariñosas asterisco asterisco se dedicaban palabras cariñosas, se elogiaban, se apoyaban, y esas palabras revelaban un afecto mutuo y una admiración mutua. Asterisco 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 el contacto físico asterisco asterisco se abrazaban, se tomaban de la mano, se tocaban y esos gestos revelaban una cercanía, una intimidad y una confianza que era difícil de disimular. Asterisco 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 las bromas y risas asterisco asterisco se reían juntos, se hacían bromas, se divertían y esas risas eran una señal de que se sentían felices juntos, de que disfrutaban de la compañía del otro. En las entrevistas y eventos, Khan y Demet eran como dos enamorados que no podían ocultar su amor.
Era evidente que se sentían atraídos el uno por el otro, que se cuidaban y que compartían una conexión especial. *** Redes sociales, el mundo digital de su cercanía ***. Las redes sociales, como Instagram, se convirtieron en un escaparate de la cercanía entre Can Yaman y Demet Özdemir. A través de sus publicaciones, podíamos vislumbrar su relación fuera del set. Comentarios cariñosos se dedicaban comentarios cariñosos en sus fotos y publicaciones, demostrando su apoyo y admiración mutua. Fotos juntos compartían fotos juntos, ya sea durante el rodaje, en eventos o en momentos de ocio. Estas fotos eran una señal de que disfrutaban de la compañía del otro y de que compartían su vida. Apoyo mutuo se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales, promocionando sus trabajos y demostrando su orgullo por los logros del otro. Mensajes enigmáticos a veces, compartían mensajes enigmáticos que alimentaban los rumores sobre su relación, dejando entrever la posibilidad de un romance secreto. Las redes sociales fueron un reflejo de la cercanía entre Can y Demet, y nos permitieron conocer un poco más sobre su relación. Era evidente que se apoyaban, que se admiraban y que compartían una conexión especial. Rumores y especulaciones, la pasión del fan ***. Como es natural, la química evidente entre Can Yaman y Demet Özdemir generó una ola de rumores y especulaciones sobre su relación. Los fans de Erkenci Kuş y los medios de comunicación se preguntaban si su amor traspasaría la ficción. Rumores de romance Los rumores sobre un posible romance entre Can y Demet inundaron las redes sociales y los medios de comunicación. Se especulaba sobre su relación, sobre su vida privada y sobre su futuro. Teorías de los fans Los fans de Erkenci Kuş crearon teorías sobre su relación, analizando cada gesto, cada mirada y cada palabra. Se preguntaban si eran pareja, si estaban enamorados y si se iban a casar. Expectativas y deseos Los fans de Erkenci Kuş soñaban con la posibilidad de que Can y Demet fueran pareja en la vida real. Querían verlos juntos, felices y enamorados. La promoción de la serie Algunos pensaban que todo era parte de la promoción de la serie, que la química entre ellos era una estrategia para atraer más espectadores. El misterio y la incertidumbre La falta de confirmación oficial por parte de Can y Demet alimentó el misterio y la incertidumbre sobre su relación. Los fans se mantuvieron a la espera de una confirmación, una foto, una declaración de amor. Los rumores y especulaciones sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir fueron una prueba de la pasión que generó la serie y de la conexión que existía entre los actores. Los fans querían creer en el amor, querían que Sanem y Can vivieran felices para siempre, y los rumores les daban esperanza. El después de Erkenci Kuş caminos separados, recuerdos vivos Después de que Erkenci Kuş llegara a su fin, Can Yaman y Demet Özdemir tomaron caminos separados. Ambos continuaron con sus carreras profesionales, participando en nuevos proyectos y construyendo sus propias vidas. Nuevos proyectos Can Yaman protagonizó otras series y películas, demostrando su talento actoral y conquistando a nuevos fans. Demet Özdemir también participó en nuevas series y películas, consolidando su carrera y mostrando su versatilidad. Nuevas relaciones Ambos actores iniciaron nuevas relaciones sentimentales, demostrando que el amor puede llegar de diferentes formas y en diferentes momentos. La magia de Erkenci Kuş A pesar de que tomaron caminos separados, la magia de Erkenci Kuş y la química entre Can y Demet siguen vivas en nuestros corazones. El legado de Sanem y Can Sanem y Can se convirtieron en un icono del amor turco, en una pareja que nos hizo soñar y que nos dejó recuerdos inolvidables. Aunque Can y Demet hayan seguido caminos separados, su conexión y la magia de Erkenci Kuş siguen siendo parte de la historia de la televisión turca. El rumor de la obra de teatro, un sueño inalcanzado Otro rumor que generó mucha ilusión entre los fans fue la posibilidad de que Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaran una obra de teatro juntos. La idea de verlos en el escenario interpretando nuevos personajes y demostrando su química una vez más, era simplemente irresistible.
La expectativa de los fans los fans se entusiasmaron con la idea de ver a Khan y Demet juntos en el teatro, esperando que se materializara este proyecto. El misterio de la cancelación lamentablemente, la obra de teatro nunca se concretó. Las razones no se hicieron públicas, y el sueño de verlos juntos en el escenario quedó en el aire. La fantasía de un reencuentro a pesar de la decepción, la idea de ver a Khan y Demet juntos en el teatro sigue siendo un sueño para muchos. La fantasía de un reencuentro en el escenario perdura. El rumor de la obra de teatro fue una muestra más de la pasión que generó la pareja y de las ganas de verlos juntos en nuevos proyectos. El resumen, un análisis completo de su química inolvidable. En resumen, este vídeo ha sido un análisis profundo y detallado de la química entre Can Yaman y Demet Özdemir en Erkencikus. Hemos explorado el encuentro la conexión inmediata y el flechazo en la pantalla. Las miradas el lenguaje silencioso del amor, deseo, cariño, celos y arrepentimiento. Las sonrisas el reflejo de la felicidad compartida, la complicidad y el amor. El lenguaje corporal el cúmulo de la intimidad, el contacto físico, la proximidad y las posturas. Entrevistas y eventos el juego de miradas y palabras que confirmaba la conexión. Redes sociales el mundo digital de su cercanía, con comentarios, fotos y apoyo mutuo. Rumores y especulaciones la pasión de los fans, las teorías y expectativas. El después de Erkencikus, caminos separados y el legado de Sanemi Khan. El rumor de la obra de teatro un sueño inalcanzado y la fantasía de un reencuentro. Este análisis nos ha permitido revivir momentos inolvidables y soñar con lo que pudo haber sido. Hemos demostrado que la química entre Khan y Demet era real, que traspasó la pantalla y que nos dejó a todos soñando despiertos. Conclusión y reflexiones finales. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir en Erkencikus es una de esas historias que marcan, que dejan huella, que nos hacen creer en el amor y en la magia. Aunque no haya habido una confirmación oficial de un romance real, la conexión que tenían era tan intensa que nos hizo soñar, que nos hizo creer en la posibilidad de que Sanemi y Khan pudieran ser algo más que personajes de ficción. Lo importante es que nos regalaron momentos mágicos, escenas inolvidables y una química que quedará grabada en nuestra memoria. Nos enseñaron que el amor puede ser espontáneo, apasionado, y que a veces el silencio y una mirada lo dicen todo. ¿Y a ti, qué te pareció este vídeo? ¿Crees que entre Khan y Demet había algo más que amistad? ¿Cuál es tu escena favorita de Erkencikus? ¿Te gustaría verlos juntos en otro proyecto? Déjame tus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y conocer sus opiniones. No duden en compartir sus anécdotas, teorías y sentimientos. Recuerda darle like a este vídeo si te gustó, compartirlo con tus amigos y familiares, suscribirte al canal si aún no lo has hecho, y activar la campanita para no perderte ninguno de mis futuros vídeos sobre tus series y actores turcos favoritos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.